esta sesión. A partir de este momento ya estamos grabando la sesión. Entonces, les pregunto, ¿qué vimos en la tutoría inicial? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué alcanzamos a analizar, a ver, a trabajar? ¿Quién me quiere contar para ver dónde retomo mi discurso? Pero sin pena, no les dé pena, porque ahí sí nos fregamos. Angelit, ¿me puedes comentar, por favor, hasta dónde trabajamos, dónde llegamos, qué hicimos? ¿Tienes apuntes? Hasta el esquema de conceptos. No, pero digamos en la explicación en la tutoría, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué les expliqué hacer? A calcular promedio, a calcular mediana, a calcular medidas para datos sueltos. ¿Qué hicimos? Ángel que le ayude a Ángel. A ver, no se preocupen que no se trata sencillamente necesito una orientación para mirar dónde arranco. Eso es lo que necesito. Nadie tomó notas, nadie tomó apuntes. Bueno, entonces supongamos lo siguiente. Supongamos, de acuerdo a lo que yo tengo por aquí, que yo alcancé a explicarles a ustedes cómo se calculaban medidas de tendencia central, de posición, de dispersión para datos sueltos. ¿Ok? Es decir, demostré este cuadro, este cuadro, con los fundamentos teóricos, con las ideas generales de lo que es la estadística de manera global, los elementos que intervienen en ella, las medidas que podemos calcular, la clasificación de esas medidas como de tendencia central, de posición, de dispersión, ¿ok? ¿Cuáles son para cada una de esa clasificación, cuáles son esas medidas? Y aquí les empecé a hablar del trabajo con variables cuantitativas, ¿ok? Pero tengo una duda, ¿yo les hablé de variables cualitativas o no les hablé de variables cualitativas? Bueno, ¿qué pasó? ¿Ninguno de los que está aquí hoy vino a la tutoría pasada o qué? Bueno, entonces supongamos que no trabajamos con variables cualitativas, entonces vamos a mirar qué trabajo podemos hacer con variables cualitativas, porque aunque no es lo grueso de la asignatura, sino la parte cuantitativa, la parte cualitativa, especialmente las variables, también vamos a tener que trabajarlas. Por ejemplo, vamos a tener que preguntarle a una persona su estado civil, su lugar de residencia, y muchas otras situaciones que no tienen nada, cuyas respuestas no son números, sino son categorías, son etiquetas, ¿no? Entonces, soltero, casado, viudo. Eso pues también tenemos que presentarlo en una tabla resumen. Entonces, las variables cualitativas sencillamente se muestran como, eh, como proporciones, es decir, la frecuencia relativa. Para ello vamos a mirar la siguiente situación. Supongamos que le preguntamos a un grupo de personas sus preferencias por las diferentes gaseosas y encontramos las siguientes respuestas. ¿Ok? Entonces, encontramos las siguientes respuestas. Encontramos que dentro de las respuestas que nos dieron las personas, es que les Profe, gusta. buenas tardes, qué pena, no está mostrando pantalla. Ok, gracias, muy amable. Bueno, por lo menos los hice hablar, menos mal. Gracias, Carolina. Ok.
Vamos a compartir. ¿Listo? Bueno, entonces, supongamos que le preguntamos a un grupo de personas sus preferencias por las bebidas gaseosas y las respuestas que nos dieron fueron las siguientes. Hay unas personas que quieren Coca-Cola o otras Pepsi, otras 4, Sprite, dietética, jugos y agua. Estas fueron las respuestas que nos dieron con relación a la bebida gaseosa preferida. Estas son los valores de la variable. La variable en este caso son bebidas gaseosas. Y los valores de la variable son estas marcas que están aquí. Retomamos, aplicamos una encuesta, hicimos un sondeo y encontramos respuestas. Ok, entonces recordemos que el número de veces que se repite un valor se llama frecuencia absoluta. ¿Listo? Y encontramos que 19 de esas personas se inclinaron por Coca-Cola, 8 por Pepsi, 10 por 4, 12 por Sprite, 15 por dietética, 10 por jugo y 16 por agua. En total, entrevistamos 90 personas. Ok. Ahora, esto nosotros lo podemos graficar. Esto que tenemos aquí, esto que ya hicimos aquí, lo podemos graficar. ¿Ok? Entonces lo seleccionamos, decimos insertar, buscamos un gráfico. Este gráfico es el ideal para ese tipo de representación. Este gráfico es el ideal para este tipo de representación. Le decimos aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico de barras que nos muestra las preferencias por las bebidas gaseosas. ¿Ok? Este gráfico nosotros lo podemos trabajar, lo podemos mejorar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar que me muestre en cada barrita la cantidad de respuestas. Entonces, le damos clic corriente dentro de una de esas barras. Automáticamente me marca todas las barras. Ahora ya seleccionada, le doy clic derecho dentro de la barra y le digo que me agregue etiqueta de datos. Listo, que me agregue etiqueta de datos y aquí me coloca los valores. ¿Listo? Esta es la manera de representar unos datos de frecuencias absolutas para una variable cualitativa. Las frecuencias absolutas, los valores absolutos, muestran solamente una parte del negocio, del problema, de la situación. Entonces, se acostumbra, se utiliza una herramienta que se llama la frecuencia relativa. Aquí ya vimos que frecuencia absoluta la identificamos con la letra F sub I minúscula y la frecuencia relativa, como su nombre lo sugiere, es una relación entre dos valores, la identificamos como H minúscula y la calculamos de las siguientes maneras. Vamos a dividir cada uno de estos valores, 19 de Coca-Cola, entre los 90 del total y vamos a colocar ese valor aquí. Pues hagámoslo. Más esto dividido entre esto y vamos a obtener aquí una respuesta. ¿Ok? Vemos que el 0,2111 se inclina por la Coca-Cola. Aquí también calculamos una frecuencia porcentual. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la establecemos? Multiplicando esta frecuencia relativa por 100. Al multiplicar este número por 100, obtenemos esta. ¿Ok? Bueno, entonces, Pepsi, ¿cómo hacemos? Volvemos a repetir la misma operación, más estos 8 dividido entre estos 90. Vamos a tener que dividir todos estos entre esta celda, entre este 90. Entonces vamos a fijar esa celda. Esa celda la fijamos oprimiendo la tecla F4. F4. Si no me funciona eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pararme aquí en la barra de fórmulas y colocarle antes de el encabezamiento, la columna, la identificación de la columna, en este caso la columna B, y antes de la B le colocamos un signo pesos y después de la B otro signo pesos y ya me queda esa celda fija. ¿Qué significa que me quede fija?
que yo no tengo que volver a copiar la fórmula aquí, sino que como ya aquí tengo una fórmula y la fijé, pues yo puedo arrastrar esa fórmula y automáticamente Excel me llena esos espacios con las frecuencias relativas. Como yo tengo una fórmula aquí, pues también automáticamente me actualiza las frecuencias porcentuales. Aquí ya tenemos información. Esto es una tabla, esto ya es una tabla, ya es una presentación de de un estudio en una tabla, ¿ok? Entonces, tenemos que la frecuencia absoluta, la sumatoria de la frecuencia absoluta en cualquier distribución, siempre va a ser igual al total de observaciones, al total de elementos del conjunto que estamos analizando. Entonces aquí tenemos el total de personas encuestadas fue 100. Y ahora algo más que se debe aprender aquí es que la sumatoria de las frecuencias relativas de cualquier distribución es igual a 1, independientemente de que sea una variable cualitativa o una variable cuantitativa, esa propiedad se cumple. Lo mismo que esta otra en la cual, pues como es apenas lógico, la sumatoria de las frecuencias porcentuales, de todas las frecuencias porcentuales, siempre va a ser igual a 100. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ahora, vamos a graficar eh, las frecuencias porcentuales o la frecuencia relativa. Vamos a graficar las frecuencias relativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarnos esto de aquí, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por aquí con pegado especial para que me pegue solamente valores, porque no me trae la fórmula y no me da lo que yo quiero. Entonces, me traje para acá estos valores, traje para acá estos valores. Espérenme. Y vamos a insertar algo aquí. Vamos a insertar algo aquí. Ok. Y voy a traerme los nombres de las bebidas. Listo. Entonces, vamos a graficar esto también. Y entonces aquí vamos a utilizar un gráfico diferente. Para mostrar frecuencias relativas o porcentuales, es mejor realizarlo con un gráfico circular o de áreas o torta, conocida con esos nombres, ¿no? Pero aquí tenemos Coca-Cola, Pepsi-Cola, 4. Ok. Está como muy pobre esto, entonces vamos a buscar los datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos paramos en cualquier parte de la torta, damos clic común y corriente, mira, automáticamente me selecciona todo. Nos paramos dentro de cualquiera de esos pedacitos de torta, le damos clic derecho y le decimos agregar etiqueta de datos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, aquí vamos a reducirle la cantidad de decimales. No se deja. Ah, bueno. Entonces vamos a darle formato a esto. Vamos a ver si se deja o no se deja. Formato de etiqueta de datos. Entonces le vamos a decir que nos muestre en porcentaje. ¿Ok? Que nos muestre en porcentaje y no nos muestre el valor. Quitemos el valor y que nos muestre en porcentaje, que es pues como más popular, no es como más conocido, es como más. Aquí ya tenemos convertido esto en porcentaje. Estas yo las puedo sacar de aquí, yo las puedo mover.
¿Ok? Y ya tengo un gráfico de circular para las frecuencias relativas o porcentuales de nuestro ejercicio. ¿Ok? Bueno, eso es el trabajo que se puede hacer con variables cualitativas. No es más lo que necesitamos hacer, pero aquí pues ya tenemos los datos para sacar conclusiones, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué encontramos? Ah, muy bien, que la preferida es la Coca-Cola y que por la Coca-Cola se inclina el 21% de las personas. ¿Listo? Y si quiero sacar alguna otra conclusión, pues ahí tengo gráfico y tengo tabla para sacar esas conclusiones. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, ¿habíamos No, trabajado esto o no lo habíamos trabajado? No, señor. Bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a mirar qué dice por aquí este documento de Word. Él no dice nada de eso, ¿no? Entonces vamos a meterle aquí una cosita. Vamos a meterle aquí cualitativas que utilizan en pocas ocasiones, y el trabajo que puede realizar con ellas es construir una tabla para mostrar frecuencias, frecuencias absolutas, absoluta y relativa, así como también los respectivos gráficos. Gráficos, como se observa a continuación. Listo. Ok, entonces vamos a traernos esto. ¿No? Vamos a centrar esto. Ok. Ahora vamos a traernos el gráfico circular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Tapé el otro o qué? ¿O borré el otro? Entonces, ¿qué hice? Bueno, ok. Aquí tenemos los datos, la tabla que podemos construir donde nos muestran la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, las frecuencias porcentuales, el gráfico para las frecuencias relativas y porcentuales y el gráfico para las frecuencias absolutas. Ok, listo. Ahora, nueva pregunta. Yo les hablé, por favor me contestan para saber dónde debo continuar. Yo les hablé de
trabajo con datos sueltos, de cálculo de medidas con datos sueltos, de promedio, de mediana, de moda, ¿sí o no? No, señor. Creo que no. ¿Creen que no? Bueno, no hay problema. Entonces, por eso le pregunto, ¿no? Si no, pues sencillamente no, no hay problema. Bueno, entonces, el trabajo con variables cuantitativas se puede realizar de dos formas. Como datos sueltos, realizando los cálculos con cada uno de los valores o datos agrupados. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un grupito de 7 estudiantes y quiero mirar el promedio de edades o de estatura de cualquier variable. Entonces, ¿qué hago? Tomo cada uno de los elementos que están, con los cuales voy a trabajar y entonces los mido, los peso y el uno me dio como respuesta 17 años, el otro 21, el otro 18, el otro 19. El cálculo de las medidas de los resultados de esos valores, sencillamente los tomamos por su valor tal como nos aparece. Entonces sumamos 19 más 17 más 18 y dividimos entre el número de datos para calcular el promedio. ¿Ok? Entonces, datos sueltos, cuando son pocos datos, se entiende como pocos datos, menos de 20. Para datos más, para cantidad de datos mayores de 20, se recomienda trabajar con datos agrupados. No es que sea una camisa de fuerza, pero es una sugerencia porque se facilita el trabajo. Nosotros vamos a mirar ambas formas. Entonces, con datos sueltos, empecemos con datos sueltos, es decir, vamos a trabajar cada dato por su valor individual. ¿Listo? Eso es lo que dice aquí arriba. Cuando son más de más de 20 datos, entonces vamos a tener que construir una tabla o cuadro. eh, entonces vamos a construir una distribución de frecuencia por clase, categoría o intervalo. Entonces vamos a tener que construir una tabla para eso. Listo, iniciemos con los datos sueltos. Entonces, para realizar cálculos con datos, tomaremos las edades de 7 personas que se muestran a consignación. Entonces, aquí tenemos datos, aquí está la cantidad de datos desde el 1 hasta el 7, ¿ok? Este es Pedro, este es María, este es Jorge, este es Lucía, este es Mónica, bueno, en fin, son 7. ¿Listo? Y aquí tenemos los valores de la variable, la que sea, en este caso, pues a mí se me ocurrió por decir edades, pero igual podía ser números de pacientes que llegan por semana a un centro de urgencias. ¿Listo? Y la respuesta entonces sería esta, el día 1, 5, el día 2, 6, en fin, ¿ok? Bueno, ya recolectamos los datos. El primer paso en la estadística es recolectar datos y ya los ordenamos, ¿ok? Y ya construimos una tabla inicial. Aquí ya tenemos una tabla inicial. Entonces aquí ya hemos realizado varias de las tareas que se realizan en estadística. Recolectar, ordenar y tabular. ¿Listo? Bueno, entonces, primera medida de tendencia central. Se puede calcular la mediana para datos sueltos. ¿Cuál es la fórmula? A continuación se la coloco. Esta es la fórmula para calcular la mediana para datos sueltos. No se preocupen que yo al final de la clase este documento se los dejo en la plataforma. ¿Listo? Como para que no estén preocupados de pronto por copiar al pie de la letra y seguirme, sino pues los datos importantes, el resumen que usted puede, cada uno tiene su manera de resumir, pues listo, bienvenido sea. ¿Listo? Entonces, mediana, número de datos, le sumamos una unidad y esa suma la dividimos entre 2. Aquí tenemos, ya les dije, 7 datos, ¿cierto? Entonces, por eso, para calcular la mediana, n más 1 sobre 2. Tenemos 7 datos más 1 sobre 2. 7 más 1, 8 dividido entre 2, 4. Ojo, el 4, no, ve que no lo encontramos aquí. ¿Por qué? Porque ese 4 no es el valor de la mediana, ese 4 es la posición de la mediana, es decir, qué posición ocupa el dato que es la mediana. En este caso, la posición 4 de acuerdo al cálculo que hicimos, 4, ¿ok? Y el dato 4 corresponde al valor 11. Dato 4 corresponde al valor 11. Ahora, ¿qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? Pues la mediana es una medida de tendencia central y de posición, cuya
cuya tarea principal es dividir cualquier distribución en dos partes iguales. Deja por debajo de ella la misma cantidad de datos que quedan por encima. Entonces aquí vemos que tenemos 3 datos por debajo de la mediana, 3 datos por debajo de la mediana, el 5, el 6 y el 9, y 3 datos por encima de la mediana, el 15, el 15, el 15 y el 18. ¿Ok? Listo, la mediana, no hay problema, no tiene ningún misterio, esa es. ¿Listo? Bueno, resulta que pueden haber ocasiones en las cuales el número de datos es par. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. Si yo a 8 le sumo 1, me da 9, y si divido 9 entre 2, me da 4.5. Pero esta es una variable discreta. Entonces el valor 4.5 no va a estar aquí. O hay 1, o hay 2, o hay 7, o hay 8, o hay 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Lo que hacemos en ese caso es que en los dos datos centrales, entre el dato 4 y el dato 5, entre el dato 4 y el dato 5, nosotros establecemos un valor medio. Entonces, el valor 4, el dato 4 tiene un valor de 11 y el dato 5 tiene un valor de 15. Entonces, la mediana es el promedio de esos dos. Promedio, la sumatoria de los datos. Entonces, 11 más 15 igual a 26. 26 dividido entre 2, 13. Y entonces la mediana me queda por aquí. ¿Y qué hace la mediana? Pues la mediana sencillamente lo que hace es dividirnos la distribución en dos partes iguales. Nos deja 4 datos por encima y 4 datos por abajo. Y la mediana es 13. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo referente a la mediana. Ok. Listo. La moda es el valor que más se repite. Lo que más sucede. En nuestro ejercicio, la moda es 15 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que los datos son 5, 6, 9, 11, 15, 15, 18. El que se repite es el 15, por eso la moda es 15. Lo que más se repite, lo que más se usa. ¿Qué puede pasar aquí con relación a la moda? Puede pasar, por ejemplo, que aquí estuvieran un 15 sin un 16. Entonces, diríamos que esta distribución no tiene moda. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, lo que sucedió, ¿no? Que se repita un solo valor. ¿Ok? Listo. Pero también puede pasar que se repita la misma cantidad de veces. Por ejemplo, aquí, si aquí apareciera otro 9, entonces tendríamos dos modas, el 9 y el 15. Y entonces hablaríamos de una distribución bimodal. Tiene dos modas. El 6 y el 15 se repiten dos veces cada uno. ¿Ok? O puede ser multimodal porque se repiten un número cualquiera. Por ejemplo, hay dos 5, hay dos 6 y hay dos 15. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una distribución multimodal. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Eso es lo que dice aquí. La moda es el valor que más se repite, Aquí les explico lo que les acabo de decir. Cuando hay más de dos valores que se repiten, igual número de veces. ¿Ok? Hay más de dos valores. Bueno, ahora, ya vamos avanzando, ¿no? Ya empezamos de lo más sencillo, ahora vamos a mirar ya hacer operaciones. Cálculo del promedio o media simple con datos sueltos. Para calcular el promedio, disponemos de expresiones algebraicas que nos facilitan su cálculo. Si los datos del conjunto corresponden a una población, la fórmula para el cálculo es esta. ¿Ok? Entonces, el promedio de una serie de datos, de una distribución, se llama una distribución
con datos sueltos para una población, datos que provienen de una población, se simbolizan como mu. Mu, esta letra se llama mu. ¿Ok? La letra que está aquí se llama mu. ¿Y cómo lo calculamos? Haciendo una suma. ¿Haciendo una suma de qué? De todos los x sub i. ¿Qué son los x sub i? Los x sub i son los datos. Pues aquí tenemos dato 1, dato 2, dato 7. ¿Cuáles son? 5, 6, 9, 11, 15, 18. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el promedio? Pues sencillamente eso. 5 más 6 más 9 más 11 más 15 más 15 más 18 dividido entre n mayúscula. ¿Qué es n mayúscula? El tamaño de la población. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 7. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros sumamos esto, nos da 79. Y si dividimos entre 7, nos da 11,28 años. El promedio anterior con su fórmula es un parámetro dado que los datos provienen de una población. Bueno, entonces sucede que cuando los datos con los cuales nosotros trabajamos provienen de una población y hacemos cálculos como el promedio, la mediana o cualquier otra medida, se dice que esos resultados son parámetros. ¿Por qué? Porque provienen de una población. Para el caso del promedio, se calcula con esa fórmula que está arriba, que ya les dije, esta fórmula. Si los datos provienen de una muestra, entonces ya no hablamos de mu, sino hablamos de x barra. Es otra manera de enunciar el promedio, x barra. ¿Y cómo la calculamos? Exactamente de la misma manera, sumando todos los xy, es decir, el 5, el 6, el 9, hasta el 18, y pues lógicamente nos va a dar el mismo resultado. El promedio no cambia, la fórmula sí, cambia la simbología, ¿no? Y aquí también cambia el denominador, pasa de n mayúscula a n minúscula, ¿ok? Bueno, aquí les explico un poquito eso del cambio de las letras, ¿ok? Bueno, y resulta otra cosa, cuando hacemos cálculos y los datos provienen de una muestra, entonces los resultados ya no son parámetros, sino estadísticos. El promedio es un estadístico cuando trabajamos con datos de una muestra. El promedio es un parámetro cuando trabajamos con datos que provienen de una población. Bueno, perfecto. Resulta que el promedio solo es una medida incompleta. El promedio solo nos da una visión que puede estar sesgada. Para que el promedio sea completo, sea una información valedera, completa, confiable, debe tener acompañamiento de una medida de dispersión. Normalmente esa medida de dispersión más usada es la desviación estándar. ¿Ok? Para calcular la desviación estándar, entonces tenemos que hacer un paso. Tenemos que calcular previamente la varianza. La varianza es una medida de dispersión al igual que la desviación estándar. La varianza tiene como fórmula esto que está aquí. ¿Ok? Ese es el símbolo de la varianza cuando proviene de una población. Es una sumatoria de los, los cuadrados, la sumatoria al cuadrado de unos datos. ¿Listo? De unas diferencias de datos. Tenemos que establecer una diferencia de cada dato con el promedio y calcular la respectiva desviación. Entonces vamos a hacer esto, ya que tengo yo por aquí con Excel. Vamos a hacerlo. Vamos a mirar esto por aquí. Ah, no, yo no lo tengo aquí en Excel. Me toca hacerlo. No hay problema. Entonces, hagámoslo por aquí. Los datos que tengo son 5, 6, 9, 11.
5, 6, 9, 11, 15, 15, 18. Tenemos 7 datos. 5, 6, 9, 11, 15, 15, 18. Listo. Entonces, vamos a calcular el promedio aquí. Promedio. Entonces, vamos a calcular el promedio aquí. Recordemos, el promedio es la suma. El promedio es la suma, entonces vamos a ir aquí que nos sume. Y vamos a abrir un paréntesis. Y vamos a decirle que nos sume. Que nos sume. Más suma. Y le decimos que nos sume esto. Ok. Cerramos el paréntesis para que... Y dividimos entre el número de datos que son 100. ¿Listo? Calculamos ya el promedio, que debe ser el mismo que calculamos en el otro lado. 11.28. ¿Listo? Bueno, aquí me lo aproxima a 29. Entonces voy a colocar aquí ese promedio. Estos son los X sub I. X sub I. Aquí voy a colocar el promedio. El promedio. Más este promedio. Y aquí voy a copiar este valor y lo voy a restar. ¿Ok? Bueno, yo tengo por aquí, por aquí. ¿Sí? Tengámoslo por aquí. Bueno, entonces, ahora vamos a establecer una diferencia entre cada X sub I y el promedio. Bueno, entonces voy a colocarlo aquí a la brava de otra manera. Entonces vamos a colocar aquí esto, una U. ¿Listo? Y la vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a establecer la diferencia entre cada valor y el promedio. Aquí les coloqué el promedio, ¿no? Entonces vamos a hacer la diferencia. Entonces decimos más, abrimos paréntesis, y a este 5 le vamos a restar este promedio, cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado, y listo. ¿Ok? Bueno, ahora arrastramos esto. ¿Listo? Y ahora sumamos. Ok. Esto que hemos calculado aquí se llama la varianza. Se llama la varianza. ¿Ok? La varianza.
¿Listo? Aquí está la explicación, ¿no? Y aquí están los valores, que son los mismos valores que tenemos allá. Que son los mismos valores que tenemos en este lado. ¿Sí? 39,51, 27,94. Aquí están los valores que nos dan de esta fórmula. Es decir, a cada valor le restamos el promedio, elevamos al cuadrado. Listo, entonces eso nos da 39 para el primero, 27 para el segundo, y así sucesivamente. La sumatoria nos da 145,43. ¿Listo? Bueno, eso es esa es la sumatoria, ¿cierto? Entonces, la varianza, sencillamente, nos toca dividir esto entre el número de observaciones, que son 7. Entonces, aquí, esto que tenemos aquí, lo vamos a dividir entre 7 y nos da la varianza. La varianza la simbolizamos con este señor. Tenemos aquí, vamos a copiarlo por aquí para que nos quede identificado esto. Esta es la varianza. La varianza. Listo. Vamos a bajar el tamaño. Uy, muy grande. Demasiado grande. Ah. Ah, estoy yendo al otro lado. Ok. Listo. Ok, entonces tenemos aquí que la varianza nos dio esto, ¿no? Esta es la varianza. Bueno, resulta que aquí les explico que la varianza, si nosotros la comparamos contra los números con los cuales estamos trabajando, es un número grande, es el mayor de todos, mucho más grande que el más pequeñito, ¿no? Bastante más grande. Y lógico, porque eso proviene de un cuadrado, lógicamente que los cuadrados son grandes. Primera desventaja o primera característica de la varianza. La segunda es que las unidades calculadas son unidades al cuadrado. Si yo dije en el enunciado que estos son edades, entonces aquí diríamos que una varianza de 20,78 años al cuadrado. Esa unidad no tiene sentido, esa unidad no tiene, no se explica en nuestras unidades de medida. Por eso tenemos que calcular la desviación estándar. La desviación estándar, que sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Aquí lo que hacemos es quitarle el 2. Quitarle el 2. ¿Listo? Y entonces tenemos la varianza y la calculamos. ¿Qué le decimos aquí? Más raíz. Y calculamos la raíz de este valor. Y tenemos que la desviación estándar es 4,55. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos cómo calculamos esto, ya vimos de dónde salieron estos datos. Vamos a mirarlos. Vamos a mirarlos. Fíjense que este último es 4508, que es este mismo que está aquí, ¿no? Entonces ustedes tienen esa información aquí. Esto que les dio inicialmente es la varianza. Y aquí abajo les digo, les cuento lo de la desviación estándar, ¿no? Y cómo la calculamos, sacándole la raíz cuadrada a la varianza, lo que nos da aquí 4,56 la desviación estándar, 20,78 la varianza. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí. No, señor, ninguna. Una. Bueno, ok. Entonces, vamos a guardar este archivo. Profe, pues por el momento, por la explicación no hay ninguna pregunta, pero no sé si me podría ayudar con lo que se está pidiendo, los datos que se están necesitando para realizar el producto 1, que es el esquema, y No, no eso sé no tiene si ya nada que ver lo... con eso no tiene nada que ver con el esquema. Sí, sí, entonces era para ver si pues podríamos socializar eso finalizando la clase, Bueno, ¿sí? ok. Ahorita hablamos de eso entonces.
Listo. Aplicada de la noche, apuntes hasta marzo. Hoy es marzo 29. Marzo 29. Guardar. Bueno, ok, perfecto. Lo de Excel está correcto también, ¿no? Bueno, este es el documento de Word, hasta donde vamos, el promedio, la varianza, la desviación estándar. Aquí vamos, 4,56 años. ¿Listo? Bueno, entonces, por ahora a las 7:30, a 6:30, 7:30, sí está bien. Hablamos de lo que me está preguntando. Bueno, entonces, resulta que no siempre nos vamos a encontrar con 8, con 14, con 10 datos. La tendencia ahorita es que la cantidad de datos es muy voluminosa, entonces mm, ese trabajo de calcular, de hacer estos cálculos para cada valor, pues es largo, ¿no? Es largo. Entonces, para corregir eso, entonces se construye una tabla de distribución de frecuencias por clase, categoría o intervalo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí, vamos a hacer aquí eh, esto. Vamos aquí a inventarnos unos datos. Supongamos que tenemos los siguientes datos.
43, 51, 58, 59, 54, 56, 47, 39, 38, 34, 98, 53, 51, 26, 25, 48, 32, 40, 56. Bueno, supongamos que tenemos estos 50 datos. ¿Ok? Supongamos que tenemos estos 50 datos. Ok. Listo, ya los recolectamos. ¿Ok? Recordemos que el proceso estadístico es recolectar, ordenar, tabular. ¿Listo? Hasta ahora recolectamos. Vamos a ordenarlos. Pues aquí con Excel no tenemos mucho lío, ¿no? Aquí con Excel no tenemos mucho lío. Realmente nos facilita esto porque nos vamos aquí y le decimos a papá Excel que seleccionamos esto y le decimos que nos ordene A a Z de menor a mayor. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vemos que el dato más pequeño es 19 y que el dato más grande es 70. Me faltó un dato. Ok, coloquémoslo por aquí. 46. Listo. Ok. Entonces, pero no, aquí no puede ser 46, aquí tiene que ser otros 70. Pues claro, porque ya están ordenados. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? Una tabla de distribución de frecuencias es esto que está aquí, donde tenemos límite inferior y límite superior del intervalo, donde tenemos frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y otra serie de columnas aquí que iremos llenando a medida que vayamos resolviendo esto. ¿Listo? Bueno, entonces, hay que tomar dos decisiones. ¿Ok? Eh, la, el número de clases con las cuales vamos a trabajar y la amplitud de esas clases. Esas dos decisiones tenemos que tomarlas nosotros. ¿Ok? Entonces, trabajo con datos agrupados. No, bueno, bajemos esto. Bueno, entonces,
Bueno, tenemos cualquiera de esas cuatro opciones. Esta última, lógicamente, que como lo dice al final, es una responsabilidad del dueño de la investigación. Yo soy el dueño de la investigación, yo sé qué quiero, entonces voy a trabajar con 5 clases o con 8 clases porque para mí son suficientes. Por ejemplo, yo podría decir que para trabajar con esos 50 datos con ustedes, 6 clases es un número suficiente para explicarles lo que me interesa que ustedes aprendan. ¿Listo? Por ejemplo, es una manera, un ejemplo de lo que es una decisión subjetiva. Ahora, ¿cuántos datos tenemos nosotros en la distribución que les acabo de escribir en Excel? ¿Cuántos datos fueron? 50. 50, perfecto. Entonces, por favor, calculadora, raíz de 50. Raíz cuadrada de 50. Siete punto algo, ¿no? 7 por 7, 49. 7 punto algo. Ahora, el logaritmo de 50 multiplicado por 3.3. Entonces, logaritmo de 50 por 3.3 más 1. Eso da 6.6. ¿Ok? Ahora, logaritmo de 50 dividido entre el logaritmo de 2. Dividido entre el logaritmo de 2. 5.6. 5.6, 6.6, 7 punto algo, es decir, 8, 7, 6. Subjetiva 5, 6, 7, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar, vamos a decidir que vamos a trabajar con 6 clases. Mm. Bueno, ya tenemos un dato. Ahora, la amplitud muestra, a ver si tengo por aquí algo que me sirva. Así, aquí lo tengo. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Esta me sirve. Entonces, la amplitud es igual a el rango, que es igual a dato mayor menos dato menor dividido entre el número de clase. Listo. Listo. Entonces tenemos la amplitud, dato mayor menos dato menor dividido entre el número de clases. ¿Listo? Entonces, la amplitud es igual a el dato mayor de nuestra distribución es 70, ¿no? 70, ¿no? Y el dato menor es 19. ¿Listo? 16. Ah, 16. perdón. No, 19. Mira, aquí está.
Ah, pero ¿por qué? ¿Ves? Este no me lo arregló. Un momentico. Esto es 16, esto es 19. Pasó. 16. Ve, 16, 16, 19. Listo. Ok. Vamos a quitarle la grilla para saber que no forma parte de los datos de arriba de la generación de ningún número. Listo, entonces 16 y 70. Entonces tenemos que el dato mayor es 70. Le vamos a quitar el dato menor, que es 16. Y vamos a dividir entre el número de clases, que es, acabamos de decidirlo y dijimos que lo íbamos a establecer en 6. 6. Listo. ¿Cuánto da esto? Igual a... Bueno, déjeme hacer aquí una cirugía. Vamos a ponerle este aquí 72, que no quiero que me dé un número exacto, 72. Ok. Vamos a colocarle aquí al último 72. Ok. Entonces, 72 menos 16 dividido entre 6. 9.33. 9.33. Listo. Entonces vamos a aprender lo siguiente. Entonces, independientemente del valor decimal, aproximamos el entero al entero siguiente. Es decir, en este caso nos dio 9.33, la amplitud es 10. No es, porque no es redondeo, no es sencillamente una regla. Aproxime al entero siguiente. Entonces, independientemente del valor decimal, aproximamos el entero al entero siguiente. Por lo tanto, para nuestro trabajo, la amplitud es 10. Listo. Entonces, el dato más pequeño, dijimos que es 16. ¿De acuerdo? Entonces, el límite inferior de nuestra primera clase va a ser 16. ¿Listo? Bueno, entonces. Entonces, la amplitud dijimos que era 10. Vamos a colocar por aquí. Número de clases son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cómo establecemos los límites inferiores de las demás clases? Bueno, el límite inferior de la primera clase tiene que ser mínimo el valor más pequeño. Por eso le coloco aquí el 16. ¿Listo? Tiene que quedar incluido en la distribución, por eso tomamos el valor más pequeño. El siguiente valor, pues sencillamente le sumamos la amplitud. Entonces tenemos 16, 26, 36, 46, 56, 66. ¿Listo? Ahora, estos valores no pueden quedar repetidos. Si aquí hay 26, aquí no puede haber 26.
Entonces, aquí vamos a colocarle el 25. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, el siguiente es 25 más 10, 35, más 10, 45, más 10, 55, más 10, 65, más 10, 75. ¿Cuál tiene que ser nuestro cuidado? Que el valor más pequeño quede dentro de la distribución. Ok, lo tenemos. Y que el valor más grande también quede dentro de la distribución. Aquí tenemos, llegamos hasta 75 y el dato más grande para nosotros es el 72. Que se pase no importa, pero lo que no podemos quedar es corticos. ¿Ok? Bueno, entonces, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de observaciones que hay entre los límites. Es decir, cuántos datos hay con valores entre 16 y 25. Entonces seleccionamos aquí 16 hasta 25. Vemos que solamente hay dos, ¿no? Aquí hay un conteo, un recuento. Entonces tenemos dos. 2 hasta 25. Ahora, Profe, pero espere, ¿por qué dos? ¿No cuenta el 25? ay, perdón, yo me estoy mirando. Uy, 16, 16, 19, 25. El que no entra es el 26. No son dos, sino cuatro. Qué pena con ustedes. Cuatro. No sé qué estaba mirando. Hasta el 25. Ahora, del 26 hasta el 35. Desde el 26 hasta el 35. ¿Listo? Y encontramos que ahí hay 8 observaciones. 8 observaciones. Hasta el 35 hay 8 observaciones. Listo. Del 36 al 45. Del 36 al 45. Tenemos 15 observaciones. Del 46 al 55. Tenemos 8 observaciones. Del 56 al 65. Del 56 al 65. Hay 12 observaciones. Y del 66 hasta el 75, desde el 66 de aquí para arriba, hay 3. Ok, 3. Listo. Bueno, frecuencia relativa ya la tenemos aquí, entonces vamos, frecuencias absolutas, perdón, vamos a sumarlas, las simbolizamos con F sub I, vamos a sumarlas y lógicamente que tendrán que darnos 50 porque esa es la cantidad de datos con las cuales estamos trabajando. Bueno, esas frecuencias las vamos a acumular. Entonces tenemos F mayúscula. ¿Qué es F mayúscula? Frecuencia acumulada. ¿Qué significa acumulada? Es decir, ¿cuántos datos hay de aquí hasta aquí? ¿Cuántos datos hay? Hasta 25, ¿cuántos datos hay? Entonces, ¿qué tenemos acumulado ahí? Pues sencillamente, como estamos en el primer intervalo, solamente estas 4 unidades. ¿Listo? Pero ya en el segundo renglón vamos a tener acumuladas las 4 que traigo acumuladas del intervalo anterior más las del intervalo. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a tener las 4 que traigo acumuladas más las 8 del intervalo. A continuación, las 12 que traigo acumuladas más las
15 del intervalo. En el siguiente, más las 27 que traigo acumuladas, más las 8 del intervalo. Aquí, las 35 que traigo acumuladas, más las 12 del intervalo. Y aquí, las 47 que traigo acumuladas, más las 3 del intervalo. Aquí, lógicamente, en la última clase, pues ya debo tener acumulada la totalidad de los datos. ¿Listo? Bueno, frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Entonces, recordemos cómo la calculamos. La frecuencia relativa es una relación, como su nombre lo indica, entre la frecuencia absoluta de cada intervalo, cada clase, dividida entre el total de observaciones. ¿Listo? Ese lo vamos a necesitar, ese va a ser un divisor fijo, entonces lo fijamos con F4 y procedemos a darle Enter. Y a continuación, lo que hacemos sencillamente es arrastrar la fórmula. ¿Listo? Y aquí, pues, sumamos. ¿Cuánto tiene que dar esta suma? ¿Cuánto suma la frecuencia relativa de cualquier distinción? ¿Cuánto? 1. 1. ¿Listo? Bueno, aquí por información, más que por otra cosa, les voy a colocar la frecuencia porcentual. ¿Cómo la calculamos? Multiplicando la frecuencia relativa por 100. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? La frecuencia relativa por 100. Ok. 8%. Y así sucesivamente. Ok. Bueno, la sumatoria, pues lógicamente debe ser 100. Ahora, vamos a acumular la frecuencia relativa, es decir, esta frecuencia la vamos a acumular. Vamos a acumular aquí. ¿Listo? Esta frecuencia la vamos a acumular aquí. Lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta. Entonces, aquí en la primera clase traigo acumulada esta cantidad. ¿Listo? En la segunda traigo acumulada esta cantidad más la cantidad de la clase. Listo. Y aquí, como dice una fórmula, la puedo arrastrar. En la última clase, pues lógicamente, debo alcanzar también el 1, acumulada la totalidad de la distribución. Bueno, resulta que nosotros aquí estamos diciendo que entre 16 y 25 hay 4 observaciones. Aquí, entre 36 y 45 hay 15 observaciones. Pero nosotros, en este momento, fíjense que yo acabé de eliminar una columna. En la mayoría de las veces no tenemos las bases de datos. Entonces, no sabemos estas 15 observaciones, qué valor individual tiene cada una de ellas. Si hay 2 de 36, 2 de 40, 1 de 42, 3 de 39, 8 de 41. No sabemos cómo están distribuidas esas 15 observaciones. Entonces, para ello, vamos a calcular una marca de clase, un único valor. Vamos a calcular un único valor para cada uno de la cantidad de elementos en el intervalo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo un promedio simple entre los límites del intervalo. Entonces, el promedio simple entre 16 y 25 nos va a dar la marca de clase para acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar este 16 más este 25. Esa suma la vamos a dividir en 2 y aquí nos va a quedar
el resultado como marca de clase. Entonces, más, abrimos paréntesis porque vamos a hacer una suma. Este 16 más este 25, ok, cerramos paréntesis y vamos a dividir entre 2 para calcular el promedio simple. Entonces, aquí pasamos de decir que hay 4 observaciones entre 16 y 25 a asumir que cada una de estas 4 observaciones tiene un valor de 20.5. Eso es lo que hacemos con esa marca de clase. Y arrastramos. Ok. Bueno. Ahora vamos a hacer esta operación. Vamos a multiplicar esta marca de clase que acabamos de calcular por la frecuencia relativa, es decir, rosado con rosado. Vamos a multiplicar en cada fila, vamos a multiplicar los valores que hay. Vamos a multiplicar x sub i por h sub i. Pues aquí tenemos más x sub i de este primer renglón multiplicado por la h sub i de ese renglón. ¿Listo? Ok. Y arrastramos. Listo. Nos paramos aquí y le decimos a Excel que nos sume. Bueno. Y aquí, sin habernos esforzado nada, acabamos de calcular el promedio o la media de esta distribución. El promedio de esta distribución es 45.5. La sumatoria de esto. La suma de K2 a K7. Este es el promedio. ¿Ok? Y vamos a hacer la última operación. ¿Listo? Que es más, abrimos paréntesis, a cada marca de clase le vamos a quitar el promedio que acabamos de calcular. Ese promedio lo vamos a dejar fijo. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado esa diferencia. ¿Sí? Esto menos esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. Por esto. ¿Listo? Multiplicada por la frecuencia relativa. Ok. Uy, muy bien. Arrastramos. Sumamos. Y esto que acabamos de calcular aquí es la varianza. ¿Listo? Me lo voy a traer para acá. Y vamos a colocarle por aquí. Vamos a traernos de por aquí. Algo que ya tengo por aquí. Este señor. Este señor. Este señor. Este señor. Ok. Listo. Entonces, esta es la varianza. Y si yo a esa varianza le saco la raíz cuadrada, entonces me va a dar la desviación estándar más raíz, ¿ok? ¿De quién? De esto. Y eso nos da la desviación estándar. ¿Listo? Y eso es sencillamente la desviación estándar. Bueno, hoy no alcanzamos a hacer análisis de esto, nos falta mediana, moda, cuartiles y ese tipo de cosas. Voy a, primero que todo, guardar esto. Archivo, guardar como. Cada
pero no los sábados, sino en la noche. Aplicada por la noche. Cálculo de medidas, datos sueltos, datos agrupados. Marzo 29. Guardar. Bueno, ya esto lo guardamos. Listo. Ok. Bueno, producto 1. Sí, eso era la inquietud. Sí, señor, es que como en el guión, pues uno va a ver el guión y No hay solamente nada. dice No hay logros y nada. todo. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es un esquema de conceptos? Pero ¿usted qué entiende por esquema de conceptos? ¿Qué crees que es un esquema de conceptos? En donde plasmamos, bueno, según lo que hemos visto en clase, el promedio es tal, la media es tal, la moda es tal, ¿a eso se refiere? Bueno, primero, un esquema sencillamente es una gráfica. Una gráfica. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí es un esquema de conceptos. ¿Ok? Se puede utilizar ese, se puede utilizar un mapa conceptual, se puede utilizar un cuadro sinóptico, se puede utilizar apps mucho más adelantadas, se consiguen muchísimas más. Esto, ahí se le deja la creatividad. No van a ser, pues lógicamente, pues aquí hay muchas cosas que van a aparecer allá, ¿no? Porque no cambian. La estadística es descriptiva, es diferencial, no hay más, no le busque nada más, ¿no? Las variables son cualitativas y cuantitativas, y las cuantitativas son discretas y continuas. Y bueno, y se encuentran parámetros estadísticos, eh, pero pues de pronto más sofisticado, ¿no? ¿Listo? Es eso, no es más. Ese es un mapa de conceptos. Unos conceptos mostrados de una manera gráfica que sean atractivas, que sean llamativas para el lector, que expliquen, que den una idea del tema que se está trabajando o que se va a trabajar. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Pero, profe, sobre qué tema es el que hay que hacer Sobre la estadística. hacer un esquema sobre más o menos lo que usted tiene acá, pero de pronto es diferente esquema, ¿no? Sí, sobre la estadística, usted dice, bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, que aquí no hay nada de probabilidades. La probabilidad también forma parte de la estadística, es decir, es como mandarlos a investigar algo más de esto que está aquí, porque realmente aquí nosotros no tenemos nada de probabilidad, ¿no? La probabilidad, pues sencillamente forma parte de la estadística diferencial. Por eso de pronto no aparece, ¿no? Pero sí la vamos a ver, ¿no? Sí la vamos a ver. Por ejemplo, ahí se pudiera complementar algo con eso de probabilidad, de las distribuciones de probabilidad. Mirar esto desde otra visión. Yo creo que yo les tengo aquí, muestre a ver si está aquí o no está aquí. Muestre a ver, no sé si es este, no, este no es. Muestre a ver si por aquí tengo algo. Métodos tabulares, no, no, no tengo, no tengo aquí, no. Hay muchos enlaces que los llevan a teorías, hay muchos teóricos, eso es lo que hay en literatura para que ustedes hagan un trabajo, un trabajo con una riqueza de datos, de dónde, de riqueza bibliográfica, de dónde sacar datos. ¿Ok? Profe, qué pena que hay que hacer en el productor porque creo que no tenemos, toca entregarlo después del siguiente encuentro. Ah, no, Bueno, antes. nosotros la semana entrante nos vamos a ir de ¿qué? De Semana Santa, ¿no? Nosotros estamos por aquí, ustedes mañana, no, ayer era que tenían que presentar BN1, ok, ustedes hoy ya lo que están presentando están extemporáneos.
¿Este 30 qué es? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es? Ah, no, mentiras. No, mañana. Mañana empieza ese es el tema. Listo. Entonces, pues, producto 1, esquema de... Ok. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Hasta el 10 de abril vamos a tener... Ah, lo que pasa es que usted me está diciendo que no nos vamos a encontrar. ¿Ok? Bueno, yo les presenté a ustedes por aquí, por aquí, por aquí. A ver si está donde está. Tabulares, enlace, conformación de ciclos. Es hacer una encuesta, digamos que sobre tu emprendimiento y uno quiere buscar, Mire, algo pues, similar. respuestas. Yo les presenté esto a ustedes, ¿no? Types of ¿Cierto? data: nominal, ordinal, interval ratio. Entonces, mire, Data is aquí central to esta statistics. niña vende chocolates, ¿ok? Y quiere agrandar su negocio. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta niña? Esta niña entonces se fue y Chocolate diseñó bars su they buy in a week. encuesta. In which they like best out of data. Entonces, diseñó su encuesta. Yo quiero, digamos, mi idea de negocio es montar una venta de empanadas, es montar una venta de chuzos, de perros, no sé, alimentos o servicios, en fin. Entonces, usted para poder desarrollar su idea de negocio, ¿qué necesita saber? Entonces, usted va a diseñar una encuesta. Ustedes tienen la forma de hacerlo en Google, ¿no? Ustedes pueden diseñarla en Google. Esa de Google es válida, ¿no? Lógicamente que la van a marcar y todas esas cuestiones y la van a mandar. Pero hagamos una cosa. Vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle. Soy yo. Vamos a cambiarle la fecha. Ah, es que me está abriendo en la misma página. Sí, está abriendo en la misma página. Entonces la encuesta, vamos a editarlo. Esa encuesta hay que tabularla después. No. Inicialmente no, inicialmente solo la encuesta. Inicialmente. Después dice Sí, por producto eso. 3, informe de aplicación. Ah, bueno, es otra cosa. Sí, no, si usted la quiere diseñar, si la quiere llenar, pues listo, háganla. Si no, pues sencillamente no es más, es la encuesta como tal. Editar ajustes. Está para el 10 de abril, entonces el 10 de abril. Ya. Nuestro próximo encuentro es el 12 de abril. Entonces vamos a poner eso por allá para el 18 de abril. 10, 17 de abril. 18 de abril. Ok, y pongámoslo entonces aquí para el 21. ¿Listo? Guardar. Ok. Esto pusimos mal, no es primero, es 3 de mayo. Otro 3. Es 3 de mayo. Bueno, listo. Ok. Entonces guardemos esto, control G, ya el de Excel lo guardé también, control G. Ya me pongo a subirles esto
y a desconectarme para poder que se descargue la grabación para ver si la puedo dejar montada esta misma noche. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿cómo es que usted fija un dato en Excel? Que aparecen como dos signos de pesos. Correcto, así es. A ver, ya.